una cuestión que es muy importante tanto en la huerta como en cualquier tipo de agricultura que se haga, ya sea en la huerta en pequeños espacios, como en la huerta a gran escala, una huerta en mayor escala, e incluso algo que es muy recomendable hasta en la agricultura tradicional. De hecho, cuando hablamos de asociación y rotación de cultivo, ya esto era una técnica conocida desde épocas inmemoriales. Ya desde la antigüedad, los primeros agricultores se dieron cuenta de que la rotación de cultivo ayudaba considerablemente a la productividad del terreno, a la productividad del área, a la cosecha. Daba mejores resultados un terreno que se rotaba que un terreno que no se rotaba, y un terreno donde se asociaba también daba más fruto que un terreno donde no se asociaba. Ya desde la antigüedad se veía esta situación. Claro, hubo civilizaciones, por ejemplo, como la civilización, perdón, voy a grabar. Hubo civilizaciones como por ejemplo la civilización egipcia, que prácticamente no tenía que hacer rotaciones porque el lugar donde sembraban el trigo, que era el principal grano que servía de sustento a la sociedad, la fertilidad del suelo venía dada por la crecida del Nilo, y todo lo que arrastraba, todo el sedimento que arrastraba de las montañas de Etiopía y también del lago Victoria, dejaba una capa extremadamente fértil. Es decir, la fertilidad venía dada por un proceso natural de que se enriquecía ese delta del Nilo y por lo tanto lo convertía en una zona altamente productiva. Lo mismo pasaba también con las civilizaciones sumerias, entre los babilónicas, que se desarrollaron en la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris, también en la media luna oriental. Ahí también sucedía que la crecida de estos ríos también, que traían sedimentos de las montañas del Cáucaso, eh, eh, fertilizaban notablemente esto. Pero en aquellos lugares donde no existía esta posibilidad de una crecida de un río que trajera ese sedimento rico en minerales y materia orgánica, se descubrió que bueno, la rotación de cultivo era lo que precisamente hacía más productivo un terreno. De hecho, uno de los grandes inventos durante el periodo medieval, que fue un periodo oscuro prácticamente, donde la ciencia prácticamente estuvo anulada por el pensamiento oscurantista de la época, eh, hubo algo muy interesante, hubo un descubrimiento interesante, que era la rotación de cultivo y el barbecho. El barbecho consistía en dejar descansar el terreno unos cuantos años para después volverlo a sembrar, y así de esta forma se recuperaba un poco la fertilidad del suelo. Nosotros, en el tipo de agricultura que hacemos hoy, que es una agricultura extensiva fundamentalmente, el gran problema que tenemos hoy con los grandes productores del campo es que precisamente el monocultivo, además de que trae aparejado toda una serie de problemas también que atentan contra precisamente que producen plagas, el uso de pesticidas, etcétera, para combatir a las plagas, o el uso de grandes cantidades de fertilizantes para garantizar que la cosecha sea lo suficientemente productiva. También está la cuestión de sembrar sobre lo mismo, que es la no rotación de la tierra. Si sembramos soja, 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 o maíz, 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 el suelo ese se va a empobrecer. De alguna forma, la agricultura nuestra, la de la huerta, está obligada a hacer dos cosas fundamentales, que es la asociación de cultivos, que no es otra cosa que la combinación en la misma área y en el mismo tiempo de dos o más cultivos, y la rotación de cultivo, que es ya en cada periodo de tiempo tener ocupada esa tierra por un cultivo diferente. De eso se trata, y de eso es que vamos a hablar un poquito hoy en la clase de hoy. Por acá un chat y dice, bueno, para comenzar vamos a empezar con una presentación en PowerPoint, pero después, posteriormente,
vamos a pasar un video del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, nuestro INTA, que siempre voy a decir en cada uno de mis intervenciones con respecto al INTA, que es mi fuente fundamental de, ¿cómo se llama?, de información, que es uno de los institutos más prestigiosos de América en cuanto a las investigaciones, en cuanto al desarrollo de tecnologías agropecuarias. Y en el INTA se está trabajando mucho con el programa ProHuerta también, que nos provee no solamente de semillas, sino de toda la tecnología necesaria para nosotros llevar adelante nuestro proyecto, ¿no?, agroecológico o proyecto de huerta en casa, incluso proyectos de huerta en el balcón de nuestra casa también. Pero Huerta trabaja en todo eso. Y este pequeño video va a hablar de lo que nosotros vamos a hablar, pero también va a hacer referencia a cosas muy interesantes que ya he visto en capítulos anteriores. Posteriormente, bueno, por supuesto, vamos a responder preguntas y ustedes van también a hacer sus propias propuestas. De acá han salido cosas muy interesantes o propuestas muy interesantes y yo he tenido el placer de, ¿cómo se llama?, de aprender un poco con ustedes también sobre las experiencias personales de cada uno. Así que sin más preámbulo, voy a comenzar con esta presentación. Con permiso, la tenemos. ¿Se ve bien? Se ve bien, ¿no? Dice, la asociación de la rotación de los cultivos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es la asociación de cultivos? Consiste en plantar de distintos cultivos con la intención de que se ayuden entre sí. Fíjense bien, que se ayuden entre sí, crear una sinergia entre ambos cultivos que se potencie uno al otro. ¿Pero por qué? En la captación de nutrientes, vamos a ver por qué. El control de las plagas también de nuestra huerta. Esto va a formar parte también de un manejo integrado que nos va a ayudar a no tener que utilizar absolutamente ningún tipo de mecanismo para combatir ninguna plaga. Vamos a hacer, si bien nosotros vamos a tener una clase donde vamos a hablar de cómo combatir algunas plagas, nos vamos a dar cuenta de que si hacemos un buen manejo con buenas asociaciones, etcétera, vamos a tener la posibilidad de tener un control sobre la plaga. Entonces, por eso la asociación es importante. La asociación es importante en ese sentido también, y en el sentido también de la polinización también. Porque hay plantas que son más atrayentes de insectos que la otra, y una vez que ya los insectos, un insecto polinizador visita un lugar donde hayan plantas que son de su gusto, entonces también van a fertilizar a otras plantas o polinizar a otras plantas que están alrededor, ¿no? En la búsqueda de néctar, las abejas y los polinizadores van a ir a todo aquel lugar donde puedan sacar el alimento que necesitan. También hay otros factores, ¿no?, que los vamos a ir viendo. La asociación de cultivos, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a explicarlo más adelante. Vamos a tener que tener en cuenta varios aspectos, la familia botánica, vamos a tener en cuenta qué es lo que es la parte que más nos interesa de la planta, si son las hojas, si es la raíz, si es el tallo, y si es un cultivo que tiene un tipo de raíz que penetra bien profundo en la tierra, o es un tipo de raíz más superficial, más adventicia, adventicia no, perdón, más superficial, y así, bueno, lo vamos a ver ahora explicado en las próximas diapositivas. ¿Por qué asociar? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué asociamos? Primero, porque, y es que acabamos de explicar un poquito unas cosas, se me fue cubano, un poquitico. Incrementa el uso de nutrientes del suelo con el consiguiente mejoramiento de la productividad por unidad de superficie. ¿Qué significa esto? ¿Por qué incrementa ¿por qué mejora el suelo? ¿Por qué mejora? Miren, hay cultivos específicos que extraen los nutrientes en una proporción determinada. Bien, si yo siembro
un cultivo que extrae una proporción diferente de esos nutrientes en el suelo, entonces lo que va a pasar es que el suelo se va a estabilizar en la proporción de nutrientes. Va a tener las proporciones adecuadas de cada nutriente porque lo que uno extrae en mayoría, el otro lo extrae en minoría, pero extrae mucho del otro. No es conveniente que uno de los nutrientes del suelo, por poner un ejemplo, esté en exceso con respecto a los demás. Eso hace que sea improductivo esa tierra. A veces decimos, no, vamos a ponerle mucho determinado fertilizante a la tierra y en definitiva estamos desbalanceando la cantidad de nutrientes y eso no es bueno para la planta. La planta necesita que haya un balance y de ese balance va a tomar lo que necesita. Pero si esa planta trae un solo tipo, una sola proporción, va a llegar un momento en que va a haber un desbalance. Bueno, ese desbalance lo va a cubrir una planta con necesidades diferentes. Eso es lo que sucede cuando se incrementa, cuando dice que se incrementa el uso de los nutrientes en el suelo. Influye en la dinámica de las poblaciones de insectos, plagas, que generalmente provocan daños a los cultivos. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, hay plantas, vamos a tener algunas plantas en nuestra huerta que son repelentes de insectos y otras que son hospedadoras de insectos que son predadores de los insectos que consumen lo que nosotros sembramos. Entonces, pero además de eso, también sirve de barrera también entre un cultivo y otro. Eso es interesante, ¿no? El concepto de plaga, cuando tú en la naturaleza no existe, existe una variedad en la naturaleza de plantas y esto no permite que haya un insecto específico o cualquier animal que se desarrolle una población extremadamente grande porque hay una limitación de los recursos que esos animales necesitan para comer y porque también en ese conjunto también biodiverso hay predadores de esos animales que tampoco permiten que se desarrolle una población exacerbada. Sin embargo, cuando nosotros hacemos agricultura, concentramos en un pedazo pequeño una sola especie que sirve, que es la preferida por determinado tipo de consumidor, y entonces ahí es que se desarrolla el concepto de plaga. Somos los hombres, con la práctica de la agricultura, los que generamos el concepto de plaga, generamos la plaga, ¿no? Entonces, la biodiversidad dentro de la huerta ayuda muchísimo a que se disminuyan los niveles, las poblaciones de estos insectos que son predadores de plantas, que son fitófagos, es decir, que se alimentan de nuestras plantas, disminuya a un nivel, a un umbral que no hagan daño. Entonces no sería una plaga ya en este caso, no estaríamos hablando de plagas. Cubre mutuamente la necesidad de un cultivo con otro cultivo, es decir, es más o menos algo parecido de lo que hablamos en el primer punto. Acá dice algo muy interesante, que los cultivos asociados actúan como maleza. Fíjense esto bien. Cuando nosotros tenemos un solo cultivo que tiene un marco de siembra determinado, hay espacios, y esos espacios generalmente los cubren maleza, que no tienen ningún tipo de interés para nosotros y que compiten con las plantas con las cuales sí nosotros tenemos un interés. ¿Qué pasa? Si en lugar de la maleza nosotros tenemos una planta también, que también es de nuestro interés, entonces ese lugar de la maleza es ocupada por algo que para nosotros nos va a resultar un beneficio. Es interesante esto, ¿ves? Maleza cero con una buena asociación de cultivo. Después, bueno, suprime hierbas adventicias molestas debido al sombreado o la alopatía, es decir, cuando tú tienes todo cubierto, es lo que decíamos anteriormente, si tú actúas como maleza, cubre un espacio que no van a ocuparlo la maleza, pero al mismo tiempo por el sombreado, pero también por un efecto que se llama alelopatía. ¿Qué significa la alelopatía? Hay algunas plantas que generan determinadas sustancias orgánicas que pueden ser, ¿cómo se llama?, beneficiosas para la otra planta que está asociada con ella o perjudicial. En el caso de que sea beneficiosa, se llama alelopatía positiva y negativa en el caso de que sea perjudicial. En este caso,
estoy buscando algún ejemplo, no me viene a la mente ahora, pero hay muchos ejemplos ¿cómo se llama? De plantas que se benefician mutuamente de la presencia una con otras. Y son las plantas que vamos a ver posteriormente en las asociaciones que le vamos a proponer. Bien. La otra cosa es también que aumenta el rendimiento de los cultivos. No es lo mismo tener sembrado una especie que dos. En un primer ciclo nosotros vamos a tomar de ese terreno vamos a cosechar algo que no lo teníamos previsto si hubiéramos sembrado un solo tipo de cultivo. Bien, por eso aumenta la productividad. Contribuye para lograr que la cobertura del suelo sea más duradera y abundante, mejora la estructura del suelo facilitando el desarrollo de los cultivos y por último la diversidad biológica que nos ayuda a entender un poco el por qué nos permite un poco crear un ecosistema más saludable en todos los sentidos. Por eso asociamos el cultivo. Tengo acá algunos ejemplos de asociaciones beneficiosas, pero también hay cosas que vamos a mencionar que son asociaciones que no deben tomarse, que no deben hacerse, que son asociaciones perjudiciales. Que sí, que son las plantas que tienen una alelopatía negativa con otras, o, por ejemplo, las plantas de la misma familia. Especies de la misma familia no se deben asociar nunca. Quiero aclarar algo. En la asociación, cuando nosotros hablamos de asociación, hablamos de un cultivo principal y el otro es el asociado. ¿Bien? No están en igualdad de condiciones. Nosotros vamos a sembrar lechuga y el cantero nuestro va a ser de lechuga, fundamentalmente. A la lechuga le vamos a asociar un rabanito, pongamos. Bien, le podemos asociar rabanito o le podemos asociar tomate. Bien, inicialmente nuestro cultivo principal es la lechuga. Después, bueno, quedaría el tomate, que tiene un ciclo más grande, o generalmente el cultivo principal siempre va a ser el de ciclo más largo y el cultivo asociado va a ser el de ciclo más corto. En este caso, el tomate sería el cultivo principal y el asociado sería la lechuga o sería otra cosa, fundamentalmente. Bien. Entonces tenemos otras que son asociaciones antiplagas, por ejemplo. Cuando tú asocias, por ejemplo, ajenjo con col y zanahoria, generalmente se crea un ambiente también repelentes de insectos también, pero también que se evita también por este medio se evita también el ataque de plagas y enfermedades. Ahí las asociaciones, para hacerlas, tenemos que hacerlas tomando en cuenta también un detalle importante, que tenemos que ver las velocidades de crecimiento. Creo que ya en algún momento alguien me habría hecho una pregunta en este sentido, ¿cómo puedo asociar? Hay que asociar en dependencia de la velocidad de crecimiento de determinada planta. ¿Por qué razón? Porque hay determinadas plantas que se desarrollan rápido, pero si sembramos, que la tenemos que sembrar en un momento determinado antes de sembrar la otra, o tenemos que sembrar en la misma etapa y no asociar después, porque si no, la planta, determinada planta de la que estamos asociando, le puede dar demasiada sombra y eso puede afectar al cultivo asociado. Por ejemplo, podemos sembrar junto al mismo tiempo rábano, lechuga y zanahoria. El rábano tiene un ciclo de entre 35 y 40 días. La lechuga puede tener un ciclo de 50 días y la zanahoria puede tener hasta un ciclo entre 90 y 120 días. La lechuga puede tener un ciclo un poquito más largo también. Pero también una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que asociar plantas también con diferentes profundidades de raíces. No podemos asociar plantas con igual profundidad de raíces. Por ejemplo, estoy pensando en cebolla y estoy pensando en remolacha. La cebolla es un bulbo, la remolacha es una raíz, pero si bien una es un bulbo y la otra es una raíz, están más o menos el sistema radicular va a estar aproximadamente en el mismo lugar. Es preferible sembrar una planta donde los sistemas radiculares no compitan entre ellas. Una zanahoria va a ir más al fondo a buscar nutrientes y agua
más del fondo, y por ejemplo la lechuga va a tomar el agua y los nutrientes de un lugar más superficial. Por eso se recomienda este tipo de asociaciones. La otra, mira, una asociación muy beneficiosa, como se plantea arriba, es la asociación de frijoles con gramíneas. La gramínea única que vamos a ver nosotros en la huerta prácticamente va a ser el maíz, nada más, ¿no? En este caso muchas veces lo sembramos más bien como repelente de insectos también. Y la leguminosa y cucumbitácea, también las cucumbitáceas que son el melón, la calabaza, el zapallo, el zapallito, etc. Bien, estas asociaciones, bueno, vamos a ver, ¿qué no podemos asociar? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? Acá yo les voy a dejar algo, un listado que me encontré que me pareció muy interesante y lo dejé tal como está. Nunca vamos a asociar tomate con pimiento, berenjena o patata. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma familia. Pertenecen a la familia de la Solanaceae. La papa y la berenjena no debemos sembrarlas juntas. ¿Por qué razón? Hay dos razones fundamentales que me dicen que no puedo sembrarlas juntas. Una es porque, siendo familias botánicas, ellas van a extraer proporcionalmente casi o van a traer casi la misma proporción de nutrientes del suelo, por el hecho de tener un ancestro común, ser una misma familia. Eso por una parte. Por otra parte, las enfermedades propias del tomate son muy susceptibles, son muy factibles también que las tenga pimiento, fundamentalmente las enfermedades, la berenjena y la papa. Son muy proclives a enfermarse con el mismo agente, ya sea hongo, o sea bacteria, o sean virus. Generalmente hay compatibilidad, entonces si yo siembro, si me enfermo una mata de tomate y la tengo asociada con una mata de pimiento, bueno, también la probabilidad de que se enferme el pimiento también. Y además también la afinidad que tienen las plagas también por las plantas de la misma familia. Tampoco debemos sembrar juntas como asociadas el pepino, el melón, la calabaza, etc. Todas estas cucumbitáceas, ninguna debe ser asociada y ni rotada tampoco. Vamos a ver, no podemos rotar tomate con tomate, pero tampoco debemos rotar el tomate con el pimiento. No podemos rotar el tomate o el pimiento con la berenjena. Es decir, si sembramos pimiento ahora, tenemos que sembrar después, en otro ciclo, una cucurbitácea, por ejemplo, un pepino, un melón. Podemos sembrar, o en lugar de eso, podemos sembrar una crucífera, podemos sembrar coles, nabo, rábano, o podemos sembrar espinaca, o lo que sea. Lo que nunca podemos sembrar es, una detrás de otra, es la misma familia botánica. Bien. Acá también en esta tabla van a aparecer un dato que es muy importante a la hora de saber si vamos a asociar o no, y es el tipo de raíz de la planta. Por ejemplo, si vamos a asociar tomate que tiene una profundidad, una raíz muy profunda, podemos tal vez sembrar calabaza que tiene una raíz profunda, pero sería preferible sembrar pepino en este caso, que tiene una raíz un poquito, toma nutrientes de una capa más superficial. Bueno, no es tan importante en la rotación. En la asociación hay que tener cuidado porque, bueno, las dos plantas están compitiendo en el mismo lugar por los mismos nutrientes, por distintos nutrientes, pero están disputándose el agua fundamentalmente, que es importantísimo para el desarrollo de la planta. Y bueno, acá aparecen toda la familia, las cucumbitáceas, habíamos dicho las solanáceas, las crucíferas, que también puede aparecer con el nombre de olearáceas, también las quenopodiáceas, que están acá falta en la... No, está bien, está bien. Está bien, espinaca, secta y remolacha son los representantes fundamentales. Las compuestas, que son la lechuga, también el girasol es una compuesta. La chicoria, el escarola, el cardo, todas estas plantas pertenecen a las compuestas. Las leguminosas, miren, quería decirles algo con respecto a las leguminosas, que son plantas muy importantes para asociar y sobre todo para rotar.
rotarla con otras plantas que hayan extraído una gran cantidad de nitrógeno del suelo. ¿Pero por qué? La raíz, el sistema radicular de los guisantes, las judías, las alubias, etcétera, tiene unos nódulos donde la planta como tal hace una suerte de simbiosis con un grupo de bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en nitrógeno soluble para que las plantas puedan asimilarlo. Es decir, convierten el nitrógeno atmosférico en nitratos, ni nitritos, ni nitratos, que es la forma soluble en que la planta puede utilizarlo. De lo contrario, no lo puede hacer. Pero cuando se acaba la cosecha, cuando ya demolemos la cosecha para sembrar algo nuevo, ese suelo quedó enriquecido con bacterias también que son nitrificantes y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? El suelo quedó también enriquecido de nitrógeno. Son plantas importantísimas a la hora de tomar en cuenta en la rotación o en la asociación de cultivos. Y después tenemos las lipiáceas o aliáceas, el ajo, la cebolla, etcétera. Umbelífera, que hoy en día se llaman apiáceas, pero sigamos diciéndole umbelífera, me gustaba más el nombre umbelífera que apiácea. Es por la umbela, porque la flor tiene forma de umbela, entonces por eso se llaman así, umbelífera. Y por último, bueno, tenemos ahí el apio, el perejil, el hinojo, también está el cilantro. No sé si ustedes han consumido cilantro alguna vez, pienso que sí, ¿no? Yo no lo veo mucho por acá, por Argentina, pero a mí me gusta mucho el cilantro. El, eh, bueno, también acá tenemos la maíz, como gramínea, fundamentalmente la rosácea, que es la fresa, la frutilla, y la borraginácea, que son las borrajas, una planta que nace comúnmente. Después les puedo mostrar alguna foto de una borraja, que también es comestible. También lo que pasa es que muchas veces nosotros, yo incluso la tiro y la composto, no la uso como alimento, en algunos casos. Una vez que ya sabemos ya lo que es la asociación de cultivos y también conocemos qué cosa es la rotación de cultivos, vamos a hablar un poquito de ella, nada más, un poquito de la rotación. Como decíamos, ya es una técnica que se conoce desde la antigüedad, pero al mismo tiempo es una técnica también que nos permite a nosotros una mayor productividad de terreno. Es el principio básico de la producción ecológica. Es el principio, es todo lo contrario al monocultivo. Si sembramos un cultivo sobre otro, generalmente estamos enriqueciendo la tierra. Y eso es un gran problema. Entonces nosotros necesitamos asociar en el tiempo, en el mismo periodo de tiempo y rotar por cada época. Eso nos va a producir beneficios siempre, en todos casos. Las rotaciones estas eh, se pueden ver qué tipo de planta vamos a rotar, pero qué cosas no debemos rotar. Habíamos dicho que no debemos ni asociar ni rotar familias botánicas iguales, pero también sería interesante tomar en cuenta este detalle, esta acá. La raíz, puedo hacer una rotación de algo que tenga raíz profunda y después algo que me vaya a producir hoja. Por ejemplo, acá lo más importante de esta planta que nos vamos a consumir es la raíz. Bien, la próxima rotación trataré de sembrar algo que tenga hoja. La próxima rotación voy a tratar de sembrarle algo a ese mismo terreno que sea una legumbre, que sea grano. Bien, al mismo tiempo estas leguminosas me van a fertilizar el terreno por lo menos con nitrógeno, soluble para la planta. Y por último, algo que nos produzca fruto. No es lo mismo. En la huerta nosotros consumimos hojas, tallos, frutos, semillas y raíces. Y bulbos también. De una forma modificada de raíz, el bulbo. Consumimos todo eso. Entonces, tomando en cuenta cada uno de esos detalles, nosotros vamos a ir rotando y vamos a ir también asociando. Este principio es válido también para la asociación. Por ejemplo, yo vi asociar cosas que bien pudieran asociarse porque no son familias y al mismo tiempo cada una extrae cosas diferentes, pero ocupan un mismo espacio. Por ejemplo, cebolla y remolacha.
la asociación de cebolla y remolacha no es que sea mala en sí misma, pero estamos poniendo dos dos especies que si bien son diferentes, son de pertenecen a distintas familias, ambas ocupan un mismo lugar en el espacio. Están extrayendo nutrientes del mismo lugar del espacio. Y bueno, eso no es tan malo, pero tenemos que evitarlo a la hora de hacer una asociación. Bien, entonces, acá por último, bueno, eh, esto es un detalle que ya, porque ya hemos hablado de esto. La finalidad de todo esto, y es casi que lo que planteo en cada una de las clases que doy, es el mejoramiento del suelo. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que procurar. ¿A qué hora se termina la clase esta? ¿A qué hora terminamos la clase nosotros? ¿A las 17? ¿A las 17? ¿No? No, a las 17, a las y media, ¿no? A las y media, perdón. A Sí, veces sí, media y media. perfecto, pensé que me estaba asustado, pensé que se me había acabado el tiempo. Vi que era, dije, hablé demasiado. Y, y bueno, lo más importante de todo esto es tomar en cuenta, a la hora de hacer una huerta, tener en cuenta las características, por supuesto, del terreno, de la zona de producción, qué es lo que vamos a producir, las características del suelo. Generalmente el suelo en una huerta, nosotros lo vamos a, si bien contamos con un suelo base, lo importante sería estar produciendo materia orgánica continuamente para la mejora del suelo. Eh, Tenemos que tomar en cuenta el ciclo del cultivo, es decir, el tiempo de duración, el orden en que vamos a rotar también el cultivo y el manejo de ese suelo, por supuesto, y la elaboración de un plan de cultivo. Bien, en la clase anterior nosotros habíamos hablado de un planificador de huerta. Yo les voy a dejar acá una... Acá además de un planificador de huerta, le tengo más o menos algunas referencias ¿cómo se llama? De qué asociar con qué. Esto me pareció muy interesante y estuve revisándolo y no tiene contradicciones, por lo tanto se los dejo también a ustedes para que lo tengan. Si voy a sembrar papa, tomemos en cuenta que lo que está en mayúscula y en negrita en mayúscula es el cultivo principal. Y de lo otro que está abajo yo voy a escoger un cultivo, uno solo. No es que lo voy a asociar con todo, porque si lo asocio con todo, acá me dice, por ejemplo, eh, maíz con poroto, con zapallo o con melón. No, no, nada de eso. O con zapallo, con melón o con poroto. Vamos a escoger uno de esos cultivos. Igual que pepino, por ejemplo, girasol con pepino y calabaza. O pepino o calabaza, no pepino y calabaza. Pepino o calabaza. Hago hincapié en esto porque me parece que es importante tomar este detalle en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son 28 asociaciones de cultivo tomando en cuenta un cultivo principal. Tomando en cuenta eso, bueno, qué asociar con él. Y ya sabemos que tenemos una buena asociación en nuestra huerta, ¿no? Al mismo tiempo tenemos cubierto eso. Hay asociaciones que son muy interesantes y las quiero traer a colación en otro momento, que son las que podemos tener en casa nosotros, encima de la mesa, un lugar donde nos dé el sol en la casa, dentro de la casa, que podemos tener nuestra rúcula, podemos tener muchas plantas condimentosas sembradas en un lindo recipiente dentro de la casa que además sirve de florero, nos va a servir como adorno también. Vamos a poner algunos ejemplos también posteriormente en algunas clases de cómo podemos hacerlo y con una tijerita podemos ir cortando y utilizando nuestro condimento ahí mismo al alcance de la cocina. Eh, por último, quería dejarles esta página, que ustedes lo que tienen que hacer una vez que ya tengan que ya suba esta presentación es copiar este PDF y acá va a salir un planificador de huerta muy bueno, donde no solamente tiene las instancias de siembra, la época de siembra, sino también con quién rotar y con quién asociar en nuestra huerta. Es un mundo extremadamente interesante. Una vez que uno empieza a entender la intríngulis de todo esto, ¿no? Uno empieza a darse cuenta de que está ante un mundo maravilloso sin ser eh, Louis Armstrong cantándolo y tocando la trompeta, en este caso.
Vamos entonces, hacemos fin. Entonces quisiera ahora compartir con ustedes un, este video del INTA, que me parece muy interesante y vamos a discutirlo también después, posteriormente, y vamos a dar lugar a las preguntas. Son ahora, nos queda todavía un tiempito, nos queda por lo menos una hora, 45 minutos. Esto dura 20 minutos, más o menos vamos a tener media hora de debate, así que ustedes pueden hacer las preguntas o pueden exponer sus experiencias al respecto. Con el permiso de ustedes, si hay alguna pregunta que hacer, bueno, me la hacen ahora también, no hay ningún tipo de problema, la voy contestando al mismo tiempo. Si no, pasamos al video. Hay una acción que tengo que hacer. No puedo. Perdón, vamos a. Déjenme hacer una acción primero. La acción es esta. Ya estoy en menos de medio minuto. Hola, mi nombre es Maximiliano Macei y me desempeño. Ahora sí. Para dejarlo salir de la clínica y vos que iba a estar monitoreado. No tenía monitoreo de oxígeno, no tenía un equipo para tomar la frecuencia cardíaca, no tenía nada. Ni siquiera tenía baño, porque tenía un baño químico. Digo, no era una clínica. Acondicionarla para que esté bañada, para que esté peinada, porque esa es parte, pero la base de una recuperación. Señoras, no hablan, ¿no? Ni se escucha. ¿Qué está pasando? Pregunto, ¿qué sucede? No se oyen y no se ve más nada.
Está congelada la pantalla y no se ve. No se Estás escucha muteado, nada, Rubén. profe. Ahora, Ahora sí. No se oye todavía. Yo no vamos a oigo al ver, profesor. permiso. Quería saber algo, ¿se veía, se escuchaba el video o no se escuchaba el video? No se escuchaba. Estaba paralizada la imagen. ¿Y el sonido? Nada. Nada, tampoco. Quedó en la portada y de ahí no se movió y no se escuchaba nada. Bueno, vamos Se a probar. escuchó algo y después se cortó, se congeló la imagen. Gracias, Emilio. Bueno, déjame ver, voy a ver cómo lo hacemos entonces. Dime, Ludmila. Cuando comparte pantalla, antes de iniciar, abajo aparece compartir audio. ¿Ese estaba tildado? No. Ah. Ahora sí. Perdón, les pido disculpas. A ver, ahora sí, dice compartir, sí. No, dime, sí, supongo que sí. Ahora sí, ahora está bien. Bueno. Hola, mi nombre es Maximiliano Macei. Me desempeño realizando actividades para el programa Pro Huerta en la Agencia de Extensión Rural de INTA Olavarría. Les doy la bienvenida a un nuevo segmento de la jornada de horticultura agroecológica familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos organizado. Pero se escucha entrecortado. En este caso vamos a hablar de las especies hortícolas, de la época, de la rotación y la asociación. Dentro de la clasificación de las especies hortícolas podemos hablar de época de cultivo y familias botánicas. Dentro de esta vamos a encontrar cultivos que son anuales, cultivos que son de otoño e invierno, cultivos que son de primavera a verano y cultivos que son perennes. También podemos hacer una clasificación por órganos de consumo. Bueno, dentro de los cultivos anuales vamos a encontrar 4 familias botánicas. Para hacer una aclaración, las familias botánicas son agrupaciones de especies con características similares y que las diferencian del resto de las otras familias. Esto nos va a ser muy importante cuando hablemos de la rotación, que ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiendo con los cultivos anuales vamos a encontrar las quenopodiáceas, que encontramos la selga y la remolacha, crucíferas con rabanito y rúcula, asteráceas con achicoria y lechuga, y apiáceas con el apio, el perejil y la zanahoria. Para hacer una aclaración, no significa que estas especies duren todo un año, sino que significa que las podemos cultivar durante todo el año. Para dar un ejemplo, el rabanito, dentro de las crucíferas, es una especie de un ciclo muy corto, es decir, que desde el momento que lo sembramos hasta que lo consumimos, tal vez pasen 2 meses. Lo que podemos hacer en ese caso es ir haciendo siembra escalonada para poder tener el rabanito todo el año. Pero ese es un tema que ya lo van a hablar en otro segmento. Continuando, encontramos los cultivos de otoño e invierno. Dentro de los cultivos de otoño e invierno vamos a encontrar las liliáceas con el ajo, la cebolla y el puerro, las leguminosas con la arveja y las habas, crucíferas con brócoli, coliflor y repollo, asteráceas con achicoria y escarola, y las quenopodiáceas
con las espinacas. En este caso, dentro de estas familias, estas especies van a desarrollarse de mejor manera durante los climas más fríos. Luego llegamos a los cultivos de primavera-verano. Para mi gusto, los que más me interesan, para mí son los más lindos, pero es una opinión personal. Vamos a encontrar dos familias muy importantes que son las solanáceas y las cucurbitáceas. Dentro de las solanáceas encontramos al tomate, al pimiento o morrón, papa y berenjena. Y dentro de las cucurbitáceas vamos a encontrar todos los tipos de zapallos, los zapallitos, el pepino, melón, sandía, entre otras. Y luego tenemos dentro de las leguminosas el poroto chaucha, que lo que consumimos es la chaucha, las concubulbináceas, donde está la batata, y las limináceas, donde está la albahaca. Llegamos a los cultivos perennes. Estos cultivos son cultivos que duran varios años, de larga vida. Por ejemplo, en el caso de los espárragos, de las asparagáceas, los espárragos suelen vivir más de 15 años. Y luego encontramos la familia de las asteráceas, donde está el alcaucil, que también dura varios ciclos. Llegamos a hablar de los órganos de consumo. Bueno, en esta instancia vamos a hacer una división por cada órgano de consumo, y dentro de ellas vamos a ir englobando las especies que entran en cada órgano de consumo. En este caso hablamos de la raíz. Como pueden apreciar a nuestra izquierda encontramos la zanahoria, en el centro arriba encontramos los rabanitos y a la derecha encontramos las remolachas. Como pueden ver, debajo hay un cultivo de remolacha. En este caso hice la aclaración porque si bien el órgano principal de consumo es la remolacha, es la raíz, también se pueden consumir las hojas, que son muy ricas, por ejemplo, para hacer bocadillos, como los bocadillos que hacemos de acelga. Bueno, hacer los bocadillos con las hojas de las remolachas, que son muy ricas. Por eso son dos órganos que se van a consumir, pero el principal es la raíz, en este caso de la remolacha. Bueno, otro órgano de consumo son los tubérculos, donde encontramos un tallo subterráneo, que es la papa, y una raíz modificada, que es la batata. Y luego encontramos los bulbos, que también son modificaciones, en donde por un lado tenemos a la cebolla y por el otro lado tenemos al ajo. Luego pasamos al tallo, y bueno, una especie que consumimos el tallo es el espárrago, que podemos, bueno, apreciar de que realmente consumimos el tallo y sus yemas, que son tan ricas. Bueno, luego pasamos a una agrupación muy grande, que son las de hoja. Dentro de los órganos de consumo de hoja podemos hablar, tanto como podemos apreciar a nuestra izquierda arriba la lechuga, al centro la acelga, a la derecha podemos ver las plantas de albahacas, que son excelentes por sus aromas, por eso hablamos de plantas aromáticas. Podemos encontrar a la rúcula en la parte inferior a la izquierda. Después en el centro hay un poco de cada una de las especies de diferentes especies y algunas lechugas diferentes. Y luego encontramos un cultivo extensivo, en el cual podemos apreciar que son plantas, o mejor dicho, plantines que han plantado de perejil. El perejil, lo que nosotros consumimos preferentemente, es la hoja de los perejiles. Llegamos a otro grupo importantísimo, por no decir que es el más importante, donde encontramos todo lo que es de fruto, y podemos hablar de tomate, podemos hablar de berenjena, de pimiento o morrón, como ya dije anteriormente, de los zapallos, de los zapallitos, del melón, del pepino, de la sandía, del zapallo italiano,
que comúnmente lo llamamos el zucchini. Bueno, después otro órgano de consumo son las inflorescencias. En este caso, las que podemos encontrar son a nuestra izquierda el brócoli, al centro el alcaucil y a la derecha el coliflor. Las semillas. Bueno, los órganos que nosotros comemos semillas, a nuestra izquierda podemos encontrar arriba una planta de arveja, debajo obviamente las chauchas con las arvejas. Las arvejas, para los que no la hayan cultivado, tienen un sabor extraordinario, cosechado de nuestra huerta. Lo pueden comprobar, háganlo, háganme caso. Luego al centro encontramos una plantación de maíz, que lo que nosotros consumimos es el choclo, las semillas. Y luego a nuestra derecha encontramos una planta de habas, bueno, y debajo las habas, las chauchas con las habas que luego vamos a consumir, que también son muy ricas. Bueno, y ahora seguimos con el mismo tema, pero hablamos del calendario de siembra. El calendario de siembra es una herramienta que nos detalla en el tiempo qué hortalizas podemos cultivar. Como ya lo veníamos hablando con todas las especies, vamos a encontrar calendarios y especies para plantar en todo el año, para plantar en otoño-invierno y para plantar en primavera-verano. Pero para tener en cuenta, en nuestro país, podemos decir que si nos vamos alejando hacia el norte, vamos a encontrar temperaturas más altas, más cálidas. Y si nos vamos alejando hacia el sur, vamos a encontrar temperaturas más bajas y más frías. Por tal razón, los calendarios de siembra no van a ser iguales para el norte que para el sur. Por eso aconsejo que se puedan acercar a una agencia de extensión o a una experimental de INTA a pedir si no les pueden prestar o dar el calendario de siembra para que ustedes puedan ver en sus localidades o en esa región cómo pueden y qué pueden plantar. Acá les doy un ejemplo de calendario de siembra para las especies de primavera-verano y las especies de otoño-invierno. Lo que significa es que, si bien tenemos un calendario para primavera-verano, no nos olvidemos que hay un calendario que es para todo el año, que es anual, el cual vamos a plantar en la primavera-verano las especies que nos dice el calendario de primavera-verano, sumado a las que dice el calendario anual. En algunos calendarios ya vienen todas unidas, es decir, vienen todas las anuales con todas las de primavera-verano en un caso y todas las anuales con todas las de otoño. Pero para que tengamos en cuenta, lo importante que nos va a dar el calendario de siembra es, según la especie, en qué momento se puede sembrar, en algunos casos hacer el almácigo y trasplantar, y luego nos va a dar algunos datos como la distancia y los días a cosecha, que eso lo van a hablar en otros segmentos. Pero nosotros lo importante que tenemos que ver del calendario de siembra es los meses que nos da para poder sembrar, que nos dice que es lo mejor para poder sembrar, o hacer almácigo, trasplantar o directamente sembrarlo. Bueno, y acá les dejo el planificador de ProHuerta, en donde pueden, arriba ven el link. Igualmente en la bibliografía que hemos dejado está el link para que puedan acceder. Les recomiendo que lo descarguen y lo puedan ver, porque más allá de en qué momentos, qué cultivos y demás, hay un montón de otros datos que pueden encontrar muy valiosos. Este planificador fue realizado por la información recopilada de un montón de productores, y bueno, se llegó a una muy buena información que les va a servir para este tema y para otros más. Así que les recomiendo que lo puedan descargar y lo puedan conseguir. En otro caso pueden ir a solicitarlo a alguna agencia de extensión rural o alguna experimental que se los puedan prestar para verlos o para poderlos tener a mano. Bueno, llegamos a la parte de las asociaciones. Las asociaciones, en cierta manera, es para poder aprovechar mejor el espacio que tenemos para cultivar.
En la huerta, tanto a nivel familiar como productivo, es importantísimo de todo el espacio que tenemos, aprovecharlo al máximo para sacar la mayor cantidad de verdura para poder consumir. Entonces, una práctica como la asociación es importantísima. Tal vez no siempre la podamos llevar adelante, pero bueno, en los casos en que podamos, tratemos de aprovecharla al máximo. Como podemos ver, lo que se intenta en la asociación es poder ir intercalando plantas de diferentes formas y tamaños. En uno de estos casos, en el de arriba a la derecha, podemos ver plantas de hojas, que pueden ser una lechuga, con plantas de cebolla y nuevamente con plantas de lechuga. De esta manera, el órgano que más se desarrolla en la lechuga van a ser las hojas y no tanto la raíz, y en el caso de la cebolla va a ser más la raíz que las hojas, y las hojas van a ser de manera vertical, entonces no van a competir con las otras acelgas, de manera que en ese conjunto hay una asociación en lo cual se favorecen, o mejor dicho, no hay competencia entre ellas y se pueden desarrollar mejor. ¿Qué nos permite también esto? Como podemos ver en la parte inferior a la izquierda, que cuando ponemos un cultivo de hoja y un cultivo de raíz, por ejemplo en este caso la zanahoria, podemos apreciar que la zanahoria va a aprovechar los nutrientes que están mucho más profundos que los nutrientes que puede aprovechar las raíces de la planta de lechuga. Otra de las importancias de hacer la asociación es que nos va a permitir que cuando nosotros podamos sembrar y nuestros cultivos vayan creciendo de manera ordenada, al ocupar todo ese espacio no le van a permitir a las malezas poderse desarrollar. Entonces vamos a poder tener muy buenos cultivos sin malezas. En el caso de las malezas, lo que nos sucede es que compiten por los nutrientes que pueden aprovechar nuestros cultivos. Bueno, para dar algunos ejemplos, acá vemos dos huertas productivas de la localidad de Olavarría. Como pueden ver, en cualquiera de las dos no hay asociación, sino que hay monocultivos. Nosotros tratamos de no llegar a esto y sobre todo en la huerta familiar, que no tenemos tanto espacio, poderlo aprovechar al máximo y de otra manera. Bueno, acá podemos ver las asociaciones. En el lado de la izquierda vemos una línea de remolacha y al lado vemos una línea de acelga que, si bien está un poco más grande, están asociándose. A la derecha también vemos que hay una línea de remolacha con una línea de coliflor. Y en el caso de la derecha inferior vamos a ver que ahí, bueno, tenemos una línea de remolacha, una línea de coliflor, una línea de acelga. Y bueno, llegamos a las rotaciones. Si recuerdan, cuando hablábamos de las familias botánicas y la importancia de por qué agruparlas en familia, bueno, las rotaciones es fundamental saber a qué familia botánica pertenece cada cultivo. En las rotaciones, lo que nosotros vamos a llevar a la práctica es tratar de que en cada una de las estaciones donde vamos a realizar la huerta, no volvamos a poner el mismo cultivo, ya que cada cultivo o cada especie va a absorber nutrientes de diferente manera. Es decir, por dar un ejemplo, tal vez el tomate va a necesitar mucho más nitrógeno que otro tomate. Entonces, si año a año volvemos a sembrar siempre en primavera-verano en el mismo lugar tomate, va a ir absorbiendo esos nutrientes que salen del suelo y que luego no los vamos a poder devolver a la tierra. Que esto va a ser un tema que lo van a hablar en otro segmento. Pero si nosotros hacemos un año tomate, tal vez no vaya fantástico, pero al año siguiente
ya la producción de tomate va a ir descendiendo. Entonces lo que vamos haciendo es no dándole la fertilidad necesaria al suelo. Esto es importantísimo, como pueden ver en el gráfico, ir cambiando en otoño-invierno, en primavera-verano, ir cambiando cuáles son las especies, pero también recordar que cada familia botánica, las especies comparten características, y como comparten características, también absorben nutrientes similares. Entonces, cuando hacemos las rotaciones, tenemos que intentar de no volver a sembrar ni la misma especie ni la misma familia botánica. Por eso era que hacíamos tanto hincapié de cuáles eran las familias botánicas cuando hicimos la división por especie y familia botánica. Bueno, les agradezco por haberme escuchado. Bueno, un poco que esto viene siendo el resumen de esta primera parte. Hoy nos van a quedar 3 clases donde vamos a ver algunas cuestiones prácticas con relación a cómo en un pequeño espacio podemos sembrar algunas especies, que también vamos a tener en cuenta todos los conceptos de esto, como he visto hasta ahora, de cómo es la asociación de cultivo, de preparar la materia orgánica. Esta cuestión de la asociación y la rotación, yo he hecho mucho hincapié que si nosotros tenemos una maceta y tenemos sembrado en maceta nuestras hortalizas, lo más recomendable es que si esa tierra nosotros la podemos reciclar, es decir, ponerla en la compostera y utilizar tierra nueva con nuevo compost, bueno, ya ahí se resuelve el problema, porque la rotación no se hace en función del lugar, sino en función de la tierra que está en ese lugar. Por lo tanto, nosotros podemos tener en el mismo lugar tomate sobre tomate sobre tomate si es que lo tenemos en maceta, porque sencillamente lo que hacemos es que sacamos la tierra de la maceta, ponemos tierra nueva y sembramos tomate. Sembramos tomate no es sobre tomate, sembramos tomate en el mismo lugar pero con tierra diferente. Eso si ese concepto en maceta no tiene mucho sentido, pero sí en la tierra. Cuando nosotros tenemos tierra, sí tenemos que tomar en cuenta estos detalles, que son importantísimos. Les dejo la palabra a ustedes para que si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, poner algún tipo de experiencia. También, bueno, posteriormente en otras clases vamos a hablar un poco también acerca de cómo combatir determinadas plagas, pero vamos a dar remedios más bien, no casi, si bien, vamos a llamarle casero en el sentido de que lo podemos hacer nosotros mismos en nuestra casa, y cómo trabajar con eso, con cosas muy sencillas, sin necesidad incluso de utilizar ningún tipo de producto, para el caso de lo que nos corresponde. Y bueno, tienen ustedes la palabra si tienen alguna pregunta. Abran el micrófono y empecemos a dialogar entre nosotros. Sí, yo tengo nada más que una interesante el tema de la rotación de los cultivos, porque en mi experiencia yo hace 3 años que vengo realizando lo mismo y noto que este año vino muy flojo el tema. Así que bueno, estoy entendiendo de que hay que renovar y cambiar todos los años para que tener una mejor producción, tener un buen éxito en el tema. Muy bueno. ¿Pero por qué, Emilio? ¿Por qué? Porque sembrabas el mismo cultivo sobre lo mismo. Sembraba lo mismo sobre lo mismo. Sí, venía insistiendo con lo mismo porque, bueno, es lo que a mí me gustaba y en mi familia es lo que me gusta. Así que, bueno, ahora estoy intentando con macetas, por ejemplo, sacar el tomate donde lo tenía en tierra, pasarlo a macetones en unos tarros grandes de 20 litros y, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Así en la tierra produzco otro tipo de siembra. Y ahí creo que va a mejorar. Sí, yo voy a darte una sugerencia con respecto a los tachos, eso de, si te refieres a tachos de pintura blancos. Sí. Bueno, vamos a hablar algo que creo que es importante decir sobre esos tachos.
Generalmente cuando el sol le da a ese tipo de tacho, pasan dos cosas. Primero se calienta mucho el sustrato que está pegado a las paredes del tacho, y eso no es bueno. La tierra no debe estar caliente, debe tener una temperatura incluso más baja que la temperatura ambiente. O si es frío, si estamos en tiempo de verano, de invierno, por ejemplo, realmente la tierra debe estar a una temperatura superior a la del medio ambiente. Debe haber una temperatura bastante estable en la tierra en la que nosotros vamos a sembrar. Bien, porque en esa tierra se van a desarrollar microorganismos que a nosotros nos interesa que estén vivos esos microorganismos. El sol los mata, el calor en exceso los mata. Entonces se recomienda en muchas ocasiones forrar un poco esos tachos forrarlos de manera tal que el sol no le dé directamente a ellos. Podemos hacerlo con nylon oscuro de la bolsa de consorcio. Si se le puede meter un poco de papel alrededor para crear un poco de aire entre la superficie del tacho y el nylon, mejor todavía, pero buscar la manera de que el sol no le dé directamente al tacho y lo caliente. Estamos quitando área de desarrollo radicular a las plantas. Y además de eso estamos acabando con la flora microbiana que hay alrededor, que tiene que haber ahí en ese lugar. Eso es un detalle que tienes que tener en cuenta, Emilio. Sí, igual tuve un poco en cuenta eso, me di cuenta del tema del sol, lo que afecta, los pinté y aparte les pongo una teja de barro en la parte donde le da más el sol para producir un poco de aislamiento, ¿no? Sí, así que bueno, ahí va caminando, así más o menos lo vamos llevando. Claro. Sí. Bueno. En ese caso, perdón, en este caso también me regalaron plantines en botellas de plástico. Estamos en lo mismo, entonces, no exponerlo al sol. No es poner el plástico ese al sol, porque también las raíces pueden sufrir un poco. Claro, porque son de tomate y me dijeron requieren sol, pero ante esto no voy a tener que hacer algo. Sí, es cubrirlo es cubrirlo del sol, fundamentalmente las paredes del frasco. Las paredes del frasco, del tacho donde estén, cubrirlo del sol, para que el sol no le dé directamente. Se puede utilizar un poco hay un tipo de papel de aluminio que se usa para esto también, que queda corrugado, que no entra en contacto directo con el tacho. El sol da ahí directamente, entonces no transmite el calor hacia el sustrato. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera, esto no hay una receta para esto, pero hay que buscar la manera de que el sustrato nuestro, el sol no incida para que no lo afecte. Además de eso, fíjense, hay determinado tipo de plástico que es muy, ¿cómo se llama? El sol generalmente la luz lo cristaliza. Lo cristaliza y se rompen muy fácilmente una vez que pasa 1 año, 2 años se nos rompe el plástico y es un problema también. Podemos cuidarlo también porque puede ser un recipiente valioso. Pero luego, toma en cuenta ese detalle. Profe, yo le quería preguntar, ¿qué tal es, si da resultado o no con lo que usted está diciendo, los caños de PVC que dicen para colgar en las paredes en los que no tienen lugar en la tierra? Bueno, se usan, dan resultado, no tengo nada en contra de los caños de PVC. Hubo una época en que se decía que estos caños de PVC generaban ciertas emanaciones que perjudicaban las plantas. Generalmente se usan fundamentalmente en la actividad hidropónica, se usa mucho porque hacen circular por esos caños el agua con los nutrientes que las plantas van a utilizar. Pero también yo he visto caños de PVC que no son hidropónicos, con tierra, con sustrato adentro, donde
tenemos cultivos verticales que se desarrollan perfectamente. No, yo no le veo inconveniente al caño de PVC. Yo me refería al hecho de que usted, como decía, de la temperatura que le pasa a la tierra. En ese sentido, sí. Sí, lo que pasa también es que en un caño de PVC para hidroponía, generalmente el sol no le da el agua, porque está circulando continuamente, mantiene la temperatura exterior de la... No se calienta el sustrato. Lo que pasa es que lo que se calienta no llega ni siquiera a calentarse. Hay un intercambio de temperatura con el agua, pero digo, puesto estratégicamente en algún lugar, no creo que le haga mucho daño, pero hay que tomar en cuenta de que un sol muy directo durante mucho rato sí puede dañar se puede pintar un poco el caño de PVC, se le pueden hacer algo, se pueden envolver con nylon para evitar precisamente que el sol le dé directamente al caño. Eso es lo que puedes hacer. Lo que estoy dando es un consejo para que sepan que muchas veces nosotros sembramos y las cosas no se nos dan y nos dicen no tienes buena mano, y es porque no usamos, porque no tenemos en cuenta algunos detalles que nos están afectando. La tierra no debe calentarse, no debe sobrecalentarse con el sol. El sol que le dé directamente a una maceta, la maceta de abajo no corren este riesgo. También las macetas estas, lo de plástico fundido, las negras, tampoco pasa eso tanto con las negras. Pasa con algunas macetas, como por ejemplo, yo recuerdo que nosotros sembrábamos en otra época, cuando no existía el plástico, en baldes de metálicos. Y sí, el balde metálico el sol le da, se calienta muchísimo también, eso es un problema. Hay que ver cuánto transmite la temperatura, cuánto transmite el calor el material ese hacia el sustrato. Eso es un consejo que no tenía nada que ver con la clase, pero que sí, que creo que es bueno que ustedes lo sepan a la hora de sembrar en maceta con el material que vayan a utilizar. Sí. Una consulta. Sí, estas huertas verticales que hay con botellas, sí. Entonces Sí, hazla con botella. Lo que pasa es que, no sé, creo que hice mal en hablar de esto. Son muy lindas las huertas verticales. Yo tenía lechuga sembrada en botellas horizontal. No me le daba mucho sol, la cuidaba un poco del sol, veía que no me le afectaba mucho. Si ves que no te afecta mucho el sol, en el sentido de que se caliente mucho su sustrato, la hace. Si no, toma alguna medida de poner un papel, algo así en determinado lugar, porque también la tierra no debe tampoco estar tan expuesta a la incidencia de la luz tampoco. Pero se da también, puedes hacerlo, puedes aprovecharlo y hacerlo, y si tienes un buen riego y puedes mantenerlo fresco, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Lo puedes hacer, Mónica. Muchas gracias. Yo creo que me estoy arrepintiendo de lo que dije del sol, porque no lo vean tan así, véanlo como que el sol, cuando nos da en el sustrato directamente y se calienta, puede ser un problema. Si no sucede eso, porque por ejemplo, pongamos, si tenemos una planta de tomate que el mismo follaje del tomate cubre el recipiente donde está sembrado, ya no tiene problema, porque que le dé un poquito de sol no importa. Estoy planteando de macetas que están expuestas directamente al sol con cultivos que pueden ser afectados en ese sentido. Pero que le dé sol un poquito no tiene importancia. Si no se eleva la temperatura, si no eleva mucho la temperatura, tampoco tiene mucha importancia. El asunto es que no se ponga caliente, que no se caliente demasiado. A eso me refería, en ese sentido. Por eso me estoy un poco arrepentido de lo que dije, porque ahora creo que los asusté demasiado. No, es tomar algunas precauciones nada más en este aspecto. Tomar algunas precauciones. Entonces la cuestión es que no se caliente el tacho, que a la vez le pase la temperatura a la tierra. Sí, que no se caliente mucho. Ustedes van observando eso. Yo creo que son detalles a tomar en cuenta. Son detalles. Listo, gracias. Sí. Sí. Y bueno, cualquier cosa yo le dejé también a ustedes ahí. Ustedes, ahora cuando yo les suba el material que
que son poquitas las diapositivas de este material, son muy poquitas, pero al final yo le puse el vínculo donde ustedes pueden entrar y se van a encontrar el planificador de vuelta. Yo quisiera, si tuviéramos la posibilidad de conseguir alguno, yo tengo uno por acá, voy a ver si lo encuentro, para que vean, casi que es una sábana que se lleva un gran espacio que te permite ver cada una de las especies que puedes sembrar, ¿no? O no, cómo asociarlas, cuál es el ciclo de cultivo, cuál es el marco de siembra también. Una de las cosas que tenemos que hacer si sembramos en maceta es no, por ejemplo, hay plantas que no aceptan más de una planta por maceta. Cuando estoy hablando, pongamos, tenemos una planta de tomate, es una sola planta de tomate por maceta. Sin embargo, en una maceta o en un frasco, en una botella horizontal, de las normales estas, de las que nosotros usamos, generalmente yo esta botella que está acá, le abría huecos por acá, le abría huecos para acá para buscar drenaje y las colgaba así de manera horizontal. Voy a ver si les voy a poner una fotografía, les voy a mandar una fotografía para que las vean sobre cómo lo hacía. Y acá plantaba una lechuguita y otra lechuguita acá. No se me daban lechugas extremadamente grandes, pero sí tenía una pared llena y las lechugas más o menos eran de un porte mediano. Consumía lechuga continuamente y aprovechaba una pared en ese sentido. Luego lo que hacía era que sacaba toda la tierra esa ahí, la llevaba al cantero, la depositaba, le ponía tierra nueva, fertilizada, bien abonada, y entonces ahí volvía a hacer otro ciclo de lechuga o lo que fuese en el mismo lugar, pero con tierra renovada, totalmente renovada. Generalmente lo que yo hacía para evitar que se me calentara esto, era que yo le ponía un poco de las bolsas plásticas blancas esas, envolvía con las bolsas plásticas blancas, y siempre se crea entre la superficie, con esta superficie y la bolsa, y la superficie de la bolsa se crea un cuerpo de aire que no transmite tanto el calor del sol, pero al mismo tiempo no expongo la tierra esa directamente a la luz del sol, porque no solamente, esto hay que tomarlo en cuenta, no solamente el calor del sol es lo que mata a las bacterias, a los microorganismos del suelo, los mata la luz, son muy fotosensibles, es decir, la luz es un bactericida, la luz del sol es bactericida, es bacteriostática, bactericida, es decir, bacteriostática no permite el desarrollo de las bacterias y bactericida porque las mata directamente, precisamente por la exposición de estos microorganismos a los rayos ultravioleta. Es una de las cosas que tomar en cuenta cuando tenemos recipientes así que son transparentes, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Si agarramos un poco nylon, nosotros tiramos demasiados nylon a la basura, demasiado nylon a la basura, demasiadas bolsas a la basura. Si llegamos, lo hacemos prolijamente, lo forramos prolijamente, vamos a evitarnos entonces esa circunstancia, la del calor y la incidencia de la luz del sol en la pared del frasco plástico. Y además, bueno, lo usamos y podemos usarlo cuantas veces queramos porque así lo que rotamos acá, en este caso, sí rotamos la tierra, no rotamos el cultivo, rotamos la tierra, que para el caso es lo mismo. Uno en el campo no puede rotar la tierra. Uno tiene que sembrar un distinto cultivo porque lo que tiene que rotar es el cultivo, porque el sustrato se mantiene ahí, pero acá no. Yo lo cambio y sencillamente resolví el problema con eso. Profe, sí, Diana. Le quiero hacer una consulta. Sí. Yo tenía sembrado papa y tenía un follaje hermoso. Sí. Bellísimo. Sí. Bueno, a mi esposo se le dio por hacer picar la tierra donde estaba la batea que yo tenía, era un medio tanque, y lo cambió de lugar. Bueno, yo no sé si fue eso, pero se empezaron a poner mustia,
y después le empezó a salir, cuando uno se arrimaba era como una mosquita chiquitita blanca. Sí. Y bueno, y eso fue despacito, 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 me mató la planta. ¿Y tenía papa cuando removiste la tierra y había papa? No, en la primera que se murió, no. Ahora la otra, ayer ya apareció mustia, pero no tuve tiempo de ir a ver. Bueno, revisa si tiene papa, porque también hay una cosa, la papa es la reserva que la planta, la papa es un tallo modificado, al cual se le llama tubérculo porque engrosa y se pone, y no es otra cosa que un lugar donde la planta almacena suficiente reserva para cuando cumple su ciclo productivo, es decir, que la planta muere, en realidad la planta queda viva en esa reserva que nosotros conocemos como papa, en ese tallo que nosotros conocemos como papa. Y ahí vuelve, rebrota de nuevo cuando llega la oportunidad, cuando viene de nuevo la época para que lo pueda hacer, y empieza el ciclo de nuevo, una y otra vez, una y otra vez. Es decir, yo diría que la papa, en lugar de morir, es un cultivo que es eterno, no muere nunca, porque si deja reserva, que es un tipo de semilla no sexual, deja reserva y de ahí vuelve a surgir una planta de nuevo y deja más reserva, y eso es esa es la ventaja que tiene la papa como cultivo. ¿A qué profundidad están las papas de la planta? No, 30 centímetros lo sumo, no más que eso. 20 centímetros, 30 centímetros, no más que eso. Sí. A mí lo que me llamó la atención fue esa mosquita blanca. La mosquita blanca, es bueno que me lo hayas dicho, la mosca blanca es un insecto picador chupador que afecta no solamente a la papa, mira a los cultivos que afecta fundamentalmente al tomate y afecta también al morrón y afecta también a la berenjena. Tenemos que tomar en cuenta esto, que si se dieron cuenta, la papa, el morrón y la berenjena son de la misma familia botánica. Es interesante, son de la misma familia botánica y están afectadas por la misma plaga. Eso es una de las razones por las cuales no deben asociarse. No deben asociarse. Mira, yo voy a traer el asunto para la mosca blanca. Se combate muy fácilmente. Lo único que necesito es un frasco de lavandina, por el color amarillo que tiene un color amarillo. Yo les voy a mostrar una que tengo en casa, que tuve en casa. Acá se le introduce un hierro y se entierra en la tierra así tal como está, pero a la superficie esta le vamos a poner una grasa, un tipo de grasa que sea transparente, un tipo de grasa transparente, y la vamos a dejar en ese lugar. Si pasamos y removemos un poquito las hojas de la planta, lo que va a suceder es que se va a levantar una nube de mosca blanca. Y en lugar de volver en vez de la hoja, el color amarillo es extremadamente atractivo para ese animal, para ese insecto. Y se van a pegar en la trampa amarilla esta. Por eso se llaman trampas amarillas. Como son tan pequeños, una vez que ponen las patas en ese lugar, ya no se pueden despegar. Al mismo tiempo mueren porque los insectos respiran a través de tráqueas que tienen en el abdomen. Se cubren de grasa completamente y no pueden respirar. Mueren de inmediato. Profesor, yo quiero decir algo. Yo tenía una planta de jazmín que estaba llena de esas mosquitas blancas y la combatí con jabón blanco y hice, disolví un jabón blanco con una maquinita de fli, le echaba ácido por 3 y ahora está toda sin las mosquitas. Sí, también puede ser, Rosa, también. Igual que si lo haces con tabaco macerado, también pasa lo mismo. Sí. Pero acá ni siquiera tienes que emplear nada de eso. Si tú pones varias plantas de estas, varios recipientes de esto en varios lugares de la huerta, inmediatamente cada vez que se levanta una nube de mosca blanca, te vas a dar cuenta que está lleno de insectos. Está lleno de insectos.
¿Con grasa hay que untar la botella? Sí, se unta con grasa. Yo conseguí una grasa de color rojo que se usa para... la compré en la ferretería, pero como le ponía una capita tan finita, casi quedaba transparente la botella, y ahí se pegaban las moscas y no había manera que... Entonces evito, por ejemplo, que el uso de veneno que pueda afectarme a las abejas, a otros insectos que sí me interesa que estén en la vuelta. Incluso las mismas vaquitas de San Antonio y otros que sí me interesa que estén. El gran problema de la mosca blanca es que transmite enfermedades también. Y lo que le pasó a Diana es posiblemente que la mosca blanca le haya transmitido algún virus a la papa. Es posible que haya pasado eso. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Bueno. Gracias, profe. Hasta el Gracias, miércoles. hasta la próxima, hasta el miércoles. Gracias, hasta la próxima. Una cosa que quería decirles algo. El lunes que viene es feriado.